Vamos a hablar con Alberto Roscolequier, nuestro analista internacional, acerca de una información de un país europeo, hablando de un inminente ataque. ¿A dónde, Alberto? Bueno, en realidad, Santiago, ¿cómo te va? Buenas ¿Cómo tardes. estás? Hay una información, bien, que vino siendo atribuido al gobierno de Francia, en la cual, según esta información, que no estaba totalmente confirmada, Francia estaría recomendando a los franceses no ir a visitar la República Islámica de Irán. ¿Por qué viene esta advertencia? Porque la verdad que Irán tiene en este momento a 20 personas que tienen pasaportes de países occidentales presos. Los diferentes motivos por los cuales los tiene presos básicamente se reducen en muchos casos a que no tienen absolutamente nada que ver en cuanto a espionaje ni que comprometen la seguridad de la República Islámica de Irán. Por ejemplo, Francia recién logró la liberación de un ciudadano francés, Olivier Grondot, que tuvo 2 años preso sin más que la sospecha de que estaba espiando para Occidente. Lo que es curioso del caso es que Francia dijo que, bueno, que ellos no pagaron ningún tipo de contraprestación económica. Lo interesante del caso es que nadie le había dicho a Francia que había pagado. No sé por qué salió a aclarar Claro. el gobierno francés algo en este caso que parece que oscureció más que la claridad. Y la verdad que también hubieron 2 ciudadanos franceses que fueron en su momento liberados, que estuvieron 3 años presos. Y la verdad que lo está teniendo lo que se denomina en inglés el bargaining chips, moneda de cambio, secuestros de ciudadanos de países europeos por diferentes motivos. Primero, para lograr ciertos levantamientos de sanciones que sufre la República Islámica de Irán. En otros casos, por ejemplo, para que se le descongelen los fondos que con motivo de las sanciones está teniendo Irán con respecto a toda su actitud, con respecto a la financiación y de los movimientos terroristas en Medio Oriente. Dicho sea de paso, como siempre, Santiago, vos sabés que nos gusta hablar contigo todo este collar de situaciones, porque no hay una situación que esté desvinculada de otra. Fíjate vos, mientras estamos hablando en este momento, ya Estados Unidos de Norteamérica anunció que manda un segundo portaaviones a la región de Medio Oriente. Ya estaba el portaaviones Harry Truman y está encaminándose otro portaaviones más, con lo cual ya estamos hablando de 2 fuerzas de ataque. Y simultáneamente, en los últimos 48, 72 horas, hubieron ataques muy fuertes por parte de Estados Unidos, de Norteamérica, contra los hutíes en Yemen, por el hecho de que algún misil estaba mandando Yemen a Israel. Y la verdad, también otro elemento a considerar es que el presidente Trump le dio un plazo de 2 meses a la República Islámica de Irán para que se siente a la mesa de negociaciones con un programa de que deje de enriquecer uranio para asegurarse fundamentalmente que tenga origen Claro. Ahí, pacífico, por así decirlo. Albert, me hablabas de los hutíes. ¿Por dónde llegan estos portaaviones? ¿Cruzan directamente por Gibraltar, por el Mediterráneo o dan la vuelta por África? Claro, según el lugar en el cual se encuentran. Finalmente, generalmente recalan cerca de Haifa, por ejemplo, que llegan al Mediterráneo. El Claro. lugar en el cual está la fuerza de ataque nunca lo dan a conocer. Pero básicamente es una demostración. Entonces tenemos que tener en cuenta, primero, la intimación que hizo Trump dándole a Irán 2 meses para que se ponga en la mesa de negociaciones para reducir todo el enriquecimiento de uranio, que ya se sabe que tiene uranio enriquecido a un porcentaje muy, muy elevado, que le podría posibilitar el armamento o fabricar 5 bombas nucleares. Y esto incluso lo dijo el presidente de la Organización Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, que dicho sea de paso, está siendo considerado para eventualmente ser postulado como secretario general de las Naciones Unidas. Un hombre muy inteligente, muy capaz y además cuya objetividad al respecto de este tema está fuera de toda duda. Entonces vemos el tema de Francia, el secuestro de ciudadanos que está haciendo Irán, Irán proveyendo armamento a Yemen para atacar, por supuesto, con este proxy al Estado de Israel. Pero hay una noticia muy interesante, muy importante, y esto te lo digo en exclusiva, Santiago, absoluto, porque no está en ningún lado. Hace un par de horas se supo que el gobierno norteamericano estableció una recompensa de 15 millones de dólares a una mujer de nacionalidad china que se denomina Baoxia Liu. Baoxia Liu, 15 millones de dólares, porque descubrieron que desde el año 2007, bueno, 18 años, operó con una cantidad de sociedades pantalla
para falsificar destino de las exportaciones que hacían empresas norteamericanas con la venta de armamentos. Y al final se descubrió que esto llegaba básicamente a China, se reempaquetaba el material militar, se lo volvía a reetiquetar, ¿y a dónde se dirigía? Se dirigía a Irán. Entonces vemos que Irán, que según esta denuncia, y esto estoy hablando de una posición oficial del Departamento de Justicia Claro. de Estados Unidos, que Irán en consecuencia recibía esta tecnología de armamentos sofisticados porque China de alguna manera se prestó, por así decirlo, no en forma inocente, con lo cual además de reenviar el material bélico a Irán, también obviamente se hacía de los secretos del armamento que tenía la fabricación norteamericana. Claro. Entonces estamos viendo que toda esta situación, cómo se está complejizando. Y la verdad es que se está complejizando porque te quiero comentar hechos políticos. Por ejemplo, que el día 30 de marzo de este año, hace poquito, el gobierno de Irán echó al ministro de Economía. Y algún día después renunció un político muy, muy reconocido, que era el vicepresidente, Mohammad Javad Zarif. ¿Quién era este hombre? Era la persona que estaba totalmente en contra de los conservadores. Y la verdad que amenazaron a su familia, él incluso lo dijo oficialmente, que no podía seguir sosteniendo el cargo. Irán está en este momento en esta situación económica. Claro, Un PBI de 380. ahí te pregunto, Albert, porque sé que no lo estás queriendo decir, pero ¿podría existir la posibilidad de que Francia diga a sus ciudadanos que no viajen por un ataque coordinado de las fuerzas de Israel y los Estados Unidos? Eventualmente. Y ahí te pregunto, Eventualmente. porque esto puede llegar a pasar el fin de semana, Dios quiera que no, pero digo, de alguna manera, ¿quién está detrás de cada uno de estos bandos? ¿Van a ser ataques directamente a Irán? ¿Qué pasa cuando se ataca a Irán? ¿Qué pasa con el resto de los países que los apoya, obviamente, contra un ejército estadounidense que no tiene palangón, salvo Rusia, que ya está de otro lado? Mira, evidentemente, ¿qué dice la experiencia, Santiago? Tu pregunta es muy buena, pero ¿qué dice la experiencia? Generalmente hay otros países que pueden apoyar al país que está beligerando en un momento determinado, pero mandar tropas no existe la posibilidad, absolutamente. Rusia está con su propio tema con respecto a buenas migas con Estados Unidos, tratando de cerrar acuerdos que están disputándose todo el tema de tierras raras y acuerdos económicos. Rusia no haría absolutamente nada. Y la verdad es que Irán también está pasando una situación económica que yo te diría, Santiago, lo quiero decir de una manera burda, es un país que tiene enfermedades infecciosas de una manera increíble. Por ejemplo, el SIDA está haciendo estragos en la sociedad iraní. Te quiero comentar que el 27% de la población de Irán vive con $2 por día. $2 por día. Irán se transformó también en un país en el cual está realizando una parte de su economía de contrabando, cuyo principal cliente es China, que por supuesto le paga un monto muchísimo menor por el petróleo que exporta. Irán está produciendo 3 millones de barriles de petróleo por día. También es cierto que el presidente Trump ahora hizo las sanciones comerciales y económicas mucho, pero mucho más duras. Entonces estamos viendo que, si vos me preguntás, está como crujiendo el régimen iraní, está como crujiendo. Y la verdad es que esta situación... Sí. Te interrumpo porque quiero que para la próxima, si nos da el tiempo, y ojalá que sí, porque implicaría que no hay conflictos bélicos, hablemos de los países TAN. ¿Qué son los países TAN? Los países TAN, T-A-N, Pakistán, Afganistán, Turquistán, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán. ¿Qué son? Porque cuando vas, y la geografía que a veces sorprende, vas a un país como Kazajistán, la superficie es enorme. Quiero que hablemos de los países TAN en el Medio Oriente y Asia, ¿te parece? Me parece bárbaro. Y estas repúblicas fueron ex repúblicas soviéticas en su momento, que alguna de ellas, por ejemplo, Kazajstán, es un país maravilloso para visitar, te digo. Bueno, por eso. Y además estuvo en parte de cuando el mundo se desarmaba de armas nucleares, pero claro, ¿quién era el que controlaba todo eso? La gran
Unión Soviética. Por eso estos países pueden ser cajas de Pandora. Albert, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, buen fin de semana.